por reconocer de los huesos, ¿no? Ya habíamos hablado de cráneo, habíamos hablado de las vértebras cervicales, habíamos hablado de lo que es la cintura pélvica. Ahora nos concentramos a mirar lo que es la cavidad torácica, la parte abdominal, estructuras óseas, ¿sí? También vamos a hacer reconocimiento del miembro superior, miembro inferior. Primero, reconocer las vértebras torácicas, ¿sí? Aquí tenemos dos ejemplos. Recuerden que también las vértebras torácicas se diferencian de las demás. Todas las vértebras tienen un cuerpo, un proceso espinoso, procesos transversos, procesos articulares, orificio vertebral. Todas, ¿sí? La diferencia de estas vértebras torácicas es que a los lados de los cuerpos tienen las fositas costales. O sea, aquí es donde se articulan con las costillas. Son las únicas vértebras que se articulan con las costillas. De ende, ustedes las van a reconocer por eso, ¿sí? Ni las lumbares ni las cervicales lo tienen. ¿Cómo se llaman? Fositas costales o carillas articulares para las costillas. ¿Ya? Entre las torácicas también hay diferencias entre ellas. Recordemos que una torácica usted la reconoce porque su proceso espinoso es bien prominente, ¿sí? O sea, es bien alargado. Usted puede notar ahí, ¿cierto? Pero ya las últimas torácicas se parecen mucho a las lumbares. Entonces, su proceso espinoso se va recogiendo, se va involucionando, a lo mismo que los procesos transversos, casi desaparecen. Están ahí, pero hay un remanente de ellos. Solo le pasa a la 11 y a la 12 torácica. Las otras, de la primera hasta la 10ª, son como esta. ¿Vamos bien? La vértebra lumbar la vamos a reconocer por su tamaño. Primera característica de ella. Otra característica de ella es que no tiene procesos transversos, sino procesos costales. ¿Ya? O sea, los procesos transversos se involucionaron y formaron aquí otras estructuras anatómicas. ¿Ya? A cambio de eso, en la genética pensaron crecer las costillas hacia abajo, pero se atrofiaron. Y a cambio de eso quedaron los procesos costales. ¿Listo? Entonces, por el tamaño y por los procesos costales, usted puede diferenciar a una lumbar de una torácica de una cervical. Lo mismo, tiene un cuerpo, tiene proceso espinoso, tiene procesos articulares, tiene el orificio vertebral. ¿Ya? ¿Preguntas? En la articulación de la columna ya la encontramos de esa manera, articulada ya en el cuerpo humano. Está organizada en ¿cuántas clases de vértebras? Bien, entonces, desde la parte más superior hacia la parte más inferior, ¿no es cierto? Tenemos 7 cervicales, 12 torácicas, y estas 12 torácicas usted las distingue porque están articuladas con las costillas. ¿Sí? Ahí le va dando el orden y la numeración, desde arriba hacia abajo. Tenemos las 5 lumbares que están en esta área. Característica de la columna vertebral es que su parte cervical y su parte lumbar son las partes más movibles, ¿sí? Que tienen gran amplio eje de movimiento. Recordemos que para que las vértebras se articulen están los cuerpos vertebrales y también están las apófisis articulares, o también los mismos procesos articulares. Entonces, esas articulaciones, ¿cómo se van a llamar? Intervertebrales. ¿Listo? Intervertebrales de los cuerpos de las vértebras, intervertebrales de los procesos o apófisis articulares. ¿Listo? Así se articulan ellos. Ahora, la columna en su articulación y en sus curvaturas morfológicas, pues va a tener una prominencia hacia adelante en la parte cervical, una prominencia hacia atrás en la parte torácica, una prominencia hacia adelante en la parte lumbar, ¿sí? Y una prominencia hacia atrás en la parte sacrocoxígea. A eso se le llama lo que son las famosas lordosis y sifosis, ¿ya? O sea, cuando la curvatura de la columna está hacia adelante, eso se llama lordosis, ¿sí? Y cuando se va hacia atrás, sifosis.
Eso es normal, ¿sí? Pero si la columna se desvía hacia los lados, a eso le llamamos escoliosis. Eso ya no es normal. Y eso es lo primero que produce esta clase de patologías, ¿no? Miren, o sea, desplazamiento del disco intervertebral. ¿Listo? A esto se le llama hernia discal. ¿Ya? Hernia discal. Recuerden que los cuerpos de las vértebras están unidas por cartílago. O sea, lo que miran aquí es el disco vertebral, que es un cartílago que está uniendo los cuerpos. Entonces, por ende, es una articulación ¿qué? Cartilaginosa. A diferencia de las de atrás. Las de atrás sí todas son articulaciones sinoviales. ¿Listo? Vamos con las costillas. Ahí. ¿Listo? Primera costilla, segunda costilla, costilla común, última costilla. Esa es la diferencia entre ellas. Recordemos que las costillas se encuentran ubicadas en el tórax. 12 de acá, 12 de acá. También se las empiezan a numerar desde la más superior hacia la más inferior. ¿Listo? Para su estudio se dividen en dos grupos. El primer grupo de 7 costillas, ¿sí? Y el segundo grupo de 5 costillas. Entonces las primeras costillas se las denomina verdaderas y las 5 últimas falsas. Dentro de las falsas encontramos 2 flotantes, que son las 2 últimas, ¿sí? La 11ª y la 12ª costilla. Normalmente una costilla que tiene cabeza, cuello y cuerpo. Todas lo tienen, ¿sí? Sin excepción. Ya la diferencia que ustedes deben encontrar es en su tamaño y en su morfología. Esta es la única costilla que se articula solo con la cabeza de las vértebras, ¿sí? Y sobre todo con estas vértebras últimas. Así nomás irían. La 11ª y la 12ª. Son 2. Solo se articulan con la cabeza. ¿Listo? Mientras que estas, que son las comunes, se articulan tanto con el cuerpo, con los procesos transversos, ¿se dan cuenta? Y esas se llaman articulaciones costovertebrales. ¿Listo? Costovertebrales. Entonces, a estas últimas las hace diferente, es que no traen el tubérculo articular como si lo traen estas, ¿se dan cuenta? Miren, este es un tubérculo articular, estas no lo tienen. El tubérculo articular es el que se articula con los procesos transversos. Entonces es lo mismo que hablábamos en la articulación de las vértebras. Las costillas tienen 2 clases de articulaciones, pero ambas se llaman costovertebrales. Solo que la primera es con la cabeza y la segunda con el tubérculo. ¿Sí? El tubérculo con el proceso transverso y la cabeza con el cuerpo. ¿Ok? De esa manera se articulan las costillas. ¿Detalles anatómicos de una costilla? Ahora cuando, claro, ustedes ya se quieran volver expertos en la anatomía, pues hay otros detallitos pequeños, ¿no? Que diferencian a las costillas. Uno de ellos es importante porque lo encontramos aquí, el surco de la costilla. Y es importante en la clínica porque por aquí pasa el paquete vasculonervioso, ¿sí? O sea, va vena, arteria, nervio. Los procedimientos que se hacen a nivel del tórax se debe tener mucho cuidado con este borde, porque en la incisión se puede perforar una arteria, se puede perforar una vena y puede ser, digamos, como preocupante para el paciente, ¿no? Bien, miren, las costillas en sus articulaciones y en sus uniones van a formar esto, lo que es la reja costal, ¿sí? Y la reja costal hacia los lados tiene espacios. O sea, entre costilla y costilla vamos a tener un espacio intercostal. Muy importantes que los tengan en cuenta, sobre todo cuando estén por allá en 5º semestre aprendiendo semiología, para diagnosticar lo del corazón y lo de los pulmones. Porque en base a esos espacios es donde
se utiliza el fonendoscopio para hacer el diagnóstico. En la parte anterior del tórax encontramos a este hueso que se llama esternón. ¿Listo? El esternón está conformado por 3 partes: el manubrio, el cuerpo y el proceso sifoide. ¿Ya? Se encuentra en la parte anterior del tórax, como se puede ver ahí, que junto con los cartílagos costales, que son estos, forman la pared anterior del tórax. Entonces, aquí es donde prácticamente las costillas se clasifican. ¿Cómo se clasifican? Miramos que llegan cartílagos independientes hacia el esternón, ¿sí? 7 cartílagos que llegan directamente al esternón, y eso hace que las costillas se clasifiquen como verdaderas, ¿ya? Mientras que las últimas costillas, sobre todo las 3 restantes costillas, se tienen que ayudar entre cartílagos para llegar al último cartílago. Recuerden que yo les había hablado solo de articulaciones en huesos, ¿no? Pero también se dan entre cartílagos. Esas clases de articulaciones se llaman endocondrales, ¿sí? Se están uniendo los cartílagos, ¿ya? Y las 2 últimas, que solo se articulan en la parte posterior, en las vértebras torácicas 11 y 12, y en la parte anterior ya no se articulan con nada, por ende se llaman flotantes. ¿Listo? Su forma, habíamos hablado en clase que tiene la forma de un biombo, con una apertura superior acá, con una apertura inferior acá. ¿Listo? Cavidad torácica que aloja, protege y cubre órganos. La importancia de ello. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Están volando? Sigamos.